Bienvenidos a Umbral Teológico. Hoy nos adentramos en el estilo de escritura de Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. ¿Te han preguntado alguna vez cómo este hombre, sin ser un gran filósofo o literato de la época, cómo logró comunicar conceptos teológicos tan complejos con tanta eficacia? Es una pregunta fascinante. Pablo no utilizaba el griego clásico, ese lenguaje, refinado de los grandes pensadores. Su estilo era diferente. Exactamente. Y es que Pablo se dirigía a una audiencia diversa, compuesta principalmente por gentiles convertidos al cristianismo. Para ellos el griego clásico habría sido incomprensible. Efectivamente. Pablo, con gran sabiduría, eligió el griego koiné, un lenguaje accesible al pueblo, para transmitir las profundas verdades del Evangelio. Imaginen el impacto que esto tuvo en la expansión del cristianismo. Un lenguaje sencillo, directo, capaz de llegar al corazón de cualquier persona sin importar su origen o formación. Es realmente admirable cómo Pablo adaptó su mensaje a su audiencia. Y hablando de adaptación, en nuestra primera sesión de hoy, más allá de las convenciones, nos adentraremos en cómo Pablo, a pesar de seguir la estructura tradicional de las cartas de la época, la moldeó a su manera para conectar con los tesalonicenses. Pablo, si bien respetaba la estructura grecorromana de saludo, agradecimiento, cuerpo, exhortaciones y conclusión, no se limitó a seguirla de forma rígida. La utilizó como un marco flexible, adaptándola a las necesidades específicas de la comunidad a la que se dirigía. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la sección de agradecimiento. Pablo, en lugar de simplemente expresar gratitud, la utiliza para reforzar conceptos teológicos cruciales como la elección divina. En efecto, Pablo, con gran maestría, integra la teología en su saludo, recordándoles a los tesalonicenses que su fe no es un accidente, sino parte del plan divino. Es fascinante cómo Pablo aprovecha cada elemento de la carta para transmitir su mensaje. Pasemos ahora a nuestra segunda sesión, donde exploraremos algunos de los rasgos distintivos del estilo de Pablo. Uno de ellos es su peculiar uso de las preposiciones. Pablo utiliza las preposiciones, palabras como en concorde, de una manera muy particular. No se limita a su función gramatical básica, sino que las utiliza para enfatizar ideas, para darles un mayor peso teológico. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de esto? Por supuesto. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo repite la preposición en para subrayar la presencia simultánea del poder divino, la obra del Espíritu Santo y la convicción personal en la experiencia de los tesalonicenses. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. Es como si Pablo quisiera grabar en la mente de sus lectores la realidad multidimensional de la fe cristiana. Exactamente. Pablo no se conforma con una presentación superficial de la fe, busca que los tesalonicenses experimenten el evangelio en todas sus dimensiones, en la palabra, en el poder, en el espíritu y en la convicción. Otro rasgo que llama la atención es su uso de la síndeton, ¿no es así? Si la síndeton, que consiste en omitir las conjunciones, es otra herramienta que Pablo utiliza para dar fuerza y dinamismo a su discurso. Fíjense en el capítulo 5, versículos 16 al 22, donde Pablo nos exhorta a estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Al omitir las confusiones, Pablo crea un ritmo más rápido, más urgente, que impacta directamente en el lector. Es como si nos estuviera diciendo, no hay tiempo que perder, vivan con alegría, oren sin descanso, agradezcan siempre. Precisamente, el asíndeton transmite una sensación de inmediatez, de vitalidad, que nos invita a poner en práctica las enseñanzas de Pablo sin demora. Y hablando de poner en práctica las enseñanzas, Pablo a menudo utiliza verbos en imperativo al inicio de las frases, como si quisiera asegurarse de que sus exhortaciones no pasaran desapercibidas. Efectivamente. Observe, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo no anda con rodeos. Va directo al grano, utilizando el imperativo para exhortar, para guiar a los tesalonicenses en el camino de la fe. Es un estilo directo y poderoso que sin duda buscaba impactar en la vida de la comunidad. Y para fortalecer aún más el vínculo con sus lectores, Pablo recurre al uso constante de pronombres personales, como nosotros y vosotros. Así es. Este uso constante de pronombres personales crea una atmósfera de intimidad, de cercanía. Pablo no se presenta como una figura distante o autoritaria. Se coloca al mismo nivel que los tesalonicenses, compartiendo sus experiencias, sus luchas y sus esperanzas. Un ejemplo conmovedor de esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 8, donde Pablo declara: Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. En esta frase podemos sentir la profunda conexión emocional de Pablo con la comunidad de Tesalónica. No solo les predica el Evangelio, sino que se entrega a ellos por completo, con un amor paternal que trasciende las palabras. Es impresionante cómo Pablo
a través de su estilo, logra transmitir no solo información, sino también emociones, sentimientos que conectan directamente con el corazón de sus lectores. Precisamente. Y esta capacidad de conectar con el corazón es uno de los elementos clave de la eficacia comunicativa de Pablo. Y para articular su discurso de forma clara y persuasiva, Pablo utiliza con maestría las conjunciones adversativas como pero, que le permiten contrastar ideas y crear énfasis. Un ejemplo de este uso lo encontramos en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Aunque podíamos ser una carga como apóstoles de Cristo, nos mostramos bondadosos entre vosotros, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En esta frase, Pablo utiliza pero para contrastar su autoridad como apóstol con su actitud humilde y bondadosa. Es como si quisiera decirles: tengo la autoridad para exigirles, pero prefiero servirles con amor. Exacto. La conjunción adversativa pero crea un contraste que resalta la disposición servicial de Pablo, a pesar de su posición de autoridad. Es un ejemplo de cómo el estilo puede reflejar la personalidad y las virtudes del autor. Y para involucrar aún más a sus lectores en la reflexión, Pablo utiliza las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que no buscan una respuesta literal, sino que invitan a la introspección, a la reflexión personal. Una de las preguntas retóricas más memorables la encontramos en el capítulo 2, versículo 19. ¿Quién es nuestra esperanza, gozo o corona de que nos gloriamos? ¿No lo sois vosotros? Es como si Pablo invitara a los tesalonicenses a verse a sí mismos como la recompensa de su trabajo apostólico, una imagen poderosa que, sin duda, les habría llenado de orgullo y responsabilidad. Sin duda, Pablo utiliza las preguntas retóricas con gran maestría para interpelar a sus lectores, para hacerles partícipes de la conversación. Y para añadir aún más viveza a su estilo, Pablo no duda en utilizar interjecciones, expresiones que transmiten emociones de forma espontánea. En el capítulo 4, versículo 10, encontramos un ejemplo. Y en efecto lo están haciendo. Esta exclamación refleja la alegría y la satisfacción de Pablo al comprobar que los tesalonicenses están poniendo en práctica sus enseñanzas. Con esta exclamación, Pablo no solo nos comunica información, sino que nos deja ver su corazón, su alegría al ver que la comunidad está creciendo en la fe. Efectivamente, la interjección nos permite vislumbrar la dimensión humana de Pablo, su pasión por la verdad y su amor por la comunidad. Y con esto concluimos nuestra segunda sesión. En la próxima sesión exploraremos el corazón de Pablo, el tono emocional que impregna esta carta. Los esperamos para continuar explorando las fascinantes dimensiones del estilo de Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. Retomando nuestra inmersión en el estilo de Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, me gustaría destacar un aspecto crucial para comprender la profundidad de esta epístola. Adelante, me interesa mucho su perspectiva. El estilo de Pablo no se reduce a una simple técnica literaria, es una expresión de su personalidad, su pasión y su profunda conexión con la comunidad a la que se dirige. Es decir, su estilo no es una fachada, sino un reflejo de su ser auténtico. Exactamente. Y esta autenticidad es uno de los elementos que hace que la primera carta a los tesalonicenses sea tan conmovedora y eficaz. Es como si, a través de su estilo, pudiéramos vislumbrar el corazón de Pablo. Así es, y este corazón está lleno de amor pastoral, de preocupación por el bienestar espiritual de los tesalonicenses. Recordemos que esta comunidad enfrentaba diversas dificultades: persecución, dudas doctrinales, incertidumbre sobre el futuro. Ciertamente. Y Pablo, consciente de estas dificultades, no se limita a impartir enseñanzas abstractas. Las entrelaza con palabras de aliento, de consuelo, de exhortación. Es como si Pablo, a través de su estilo, quisiera abrazar a los tesalonicenses y guiarlos en medio de la tormenta. Esa es una imagen muy acertada. Su estilo es, en este sentido, un instrumento de cuidado pastoral. Un instrumento que combina la firmeza doctrinal con la ternura del corazón. Precisamente. Y esta combinación es la que hace que la primera carta a los tesalonicenses sea tan relevante para nosotros hoy. ¿En qué sentido? Porque nos recuerda que la comunicación del Evangelio no puede reducirse a la transmisión de información. Debe ir acompañada de una actitud de amor, de comprensión, de empatía. Es decir, la forma en que comunicamos el Evangelio es tan importante como el mensaje en sí mismo. Exacto. Y el estilo de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses es un modelo a seguir en este sentido. Un modelo que nos invita a ser auténticos, apasionados y sobre todo a conectar con el corazón de nuestra audiencia. Ciertamente. Y al hacerlo, estaremos siguiendo las huellas de Pablo, no solo como comunicadores, sino también como pastores y servidores del Evangelio. Me gustaría profundizar en algunos elementos del estilo de Pablo que ya hemos mencionado. Por ejemplo, su uso de las oraciones largas y complejas. Con gusto. Para el lector moderno, estas estructuras gramaticales pueden resultar desafiantes. Sin embargo, es importante comprender que en la época de Pablo,
Este tipo de oraciones eran comunes en el lenguaje escrito. Es decir, no debemos juzgar el estilo de Pablo con los parámetros de nuestro tiempo. Exactamente. Debemos situarlo en su contexto histórico y cultural. Y una vez que lo hacemos, podemos apreciar la belleza y la complejidad de su estilo. Así es. Las oraciones largas de Pablo le permitían desarrollar ideas complejas, entrelazar argumentos, expresar emociones intensas. Es como si cada oración fuera un microcosmos en el que convergen la teología, la pastoral y la experiencia personal. Esa es una imagen muy evocadora. Creo que refleja fielmente la riqueza del estilo paulino. Otro elemento que me llamó la atención es el uso frecuente de la elipsis. Recordemos que la elipsis consiste en la omisión de palabras o frases que se sobreentienden por el contexto. Y este recurso le permitía a Pablo crear un estilo más directo, más conversacional. Ciertamente. Es como si Pablo estuviera hablando cara a cara con los tesalonicenses, sin necesidad de recurrir a fórmulas o estructuras rígidas. Y esta sensación de cercanía, de inmediatez, es uno de los aspectos que hace que la primera carta a los tesalonicenses sea tan atractiva para el lector. Sin duda, es como si estuviéramos escuchando a Pablo en tiempo real, compartiendo sus inquietudes, sus alegrías, sus esperanzas. Y para reforzar esta conexión con su audiencia, Pablo utiliza constantemente pronombres personales, como nosotros y vosotros. En efecto, este recurso le permite crear una sensación de comunidad, de participación, de comunión en la fe. Es como si Pablo estuviera diciendo a los tesalonicenses: estamos juntos en esto, no están solos. Exactamente. Y este mensaje de unidad y solidaridad es especialmente relevante en un contexto de persecución y adversidad. Otro elemento que me ha parecido fascinante es el uso que hace Pablo de las preguntas retóricas. Recordemos que las preguntas retóricas no esperan una respuesta literal, más bien buscan provocar una reflexión, una reacción en el lector. Y Pablo las utiliza con maestría para involucrar a los tesalonicenses en el discurso, para hacerlos partícipes de su alimentación. Ciertamente. Es como si Pablo estuviera diciendo a los tesalonicenses: piensen en esto, reflexionen sobre ello, no se queden pasivos. Y este llamado a la participación activa es un rasgo distintivo del estilo de Pablo. Sin duda, Pablo no busca adoctrinar, sino dialogar, interpelar, invitar a la reflexión crítica. Y para ello, se vale de una gran variedad de recursos estilísticos. Ciertamente. Además de los que ya hemos mencionado, Pablo utiliza con maestría las conjunciones adversativas, los imperativos, las interjecciones. Es como si tuviera a su disposición una caja de herramientas llena de recursos lingüísticos que utiliza con gran habilidad para comunicar su mensaje. Exacto. Y esta maestría es la que hace que su estilo sea tan eficaz, tan conmovedor, tan memorable. Creo que hemos cubierto una parte importante del análisis del estilo de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Ciertamente. Y aunque podríamos seguir hablando durante horas sobre las riquezas de esta epístola, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece una excelente idea. Los esperamos en la próxima entrega de Umbral Teológico, donde continuaremos explorando este fascinante tema. Y bueno, retomando el análisis del estilo de Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, me gustaría destacar un aspecto que considero clave para comprender la genialidad de su comunicación. Lo escucho con atención. Se trata de la capacidad de Pablo para combinar la sencillez lingüística con la profundidad teológica. Es decir, Pablo logra transmitir conceptos complejos de la fe cristiana utilizando un lenguaje accesible sin sacrificar la riqueza doctrinal. Comparto su apreciación, ese equilibrio es fundamental para la efectividad de su mensaje. Recordemos que Pablo se dirigía a una comunidad cristiana incipiente, compuesta en su mayoría por gentiles convertidos recientemente al cristianismo. Es decir, una comunidad que aún no estaba familiarizada con todos los entresijos de la teología cristiana. Exactamente, Pablo, consciente de esta realidad, adapta su lenguaje a las necesidades de su audiencia. No utiliza un lenguaje técnico o rebuscado, sino que recurre a expresiones cotidianas, a imágenes vívidas, a ejemplos cercanos a la experiencia de sus lectores. Es como si Pablo quisiera hacer accesible el misterio de la fe a todos, sin importar su formación o su nivel de conocimiento. Así es, esa apertura, esa voluntad de tender puentes entre la fe y la cultura es un rasgo distintivo del estilo paulino. Un rasgo que sin duda contribuyó a la rápida expansión del cristianismo en el mundo grecorromano. Ciertamente, la capacidad de Pablo para comunicar el Evangelio de manera clara, convincente y accesible fue uno de los factores clave del éxito de su misión evangelizadora. Y esta lección sigue siendo válida para nosotros hoy en un mundo cada vez más complejo y fragmentado. La comunicación del Evangelio exige claridad, sencillez y empatía.
Estoy de acuerdo, debemos aprender de Pablo a traducir el lenguaje de la fe al lenguaje de la cultura sin renunciar a la esencia del mensaje cristiano. Es decir, debemos encontrar la forma de hacer resonar el Evangelio en el corazón de nuestros contemporáneos, utilizando un lenguaje que les sea comprensible y significativo. Exactamente, y al hacerlo estaremos honrando el legado de Pablo, el gran maestro de la comunicación cristiana. Para concluir este apasionante recorrido por el estilo de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, me gustaría dejar a nuestra audiencia una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos, a la luz del ejemplo de Pablo, conjugar la pasión por la verdad con la compasión por las personas? ¿Cómo podemos comunicar el Evangelio con firmeza, pero sin perder de vista la dimensión humana, la necesidad de empatía y comprensión? Es una pregunta fundamental. Creo que la respuesta reside en la capacidad de integrar la razón y el corazón en nuestra comunicación del Evangelio. Debemos ser capaces de articular argumentos sólidos, pero también de expresar nuestras convicciones con pasión, con autenticidad, con amor. Es como si tuviéramos que encontrar el punto de encuentro entre la lógica del argumento y la emoción del testimonio. Exactamente, y al hacerlo estaremos siguiendo las huellas de Pablo, quien supo combinar con maestría la fuerza del intelecto con la ternura del corazón. En definitiva, el estilo de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses nos invita a ser no solo comunicadores eficaces, sino también testigos creíbles del Evangelio. Testigos que como Pablo sepan transmitir la verdad con amor, la doctrina con pasión, la esperanza con alegría. Con esta reflexión final, damos por concluido este episodio de Umbral Teológico. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.